Muy buenos días, que la bendición de Dios esté allí sobre tu vida y sobre toda tu familia. Hoy estamos aquí dando inicio a nuestra oración con Dios, buscando su misericordia, buscando su fortaleza, buscando la bendición de Dios para nuestra vida. Que el Señor venga a guiarnos, que el Señor venga a protegernos, que el Señor venga a llenarnos allí de sabiduría, de dirección, sobre todo nuestro ser. Porque cuando el Espíritu de Dios está aquí, nosotros podemos sentir aquella diferencia. Sentimos aquella paz, aquella alegría. Podemos sentir a Dios fortaleciéndonos día con día. Y lo que vamos a buscar también en este momento, que el Señor venga a llenarnos allí de su luz, que el Señor venga a tomar en sus manos todas nuestras preocupaciones, todo aquello que hoy necesitamos resolver y que quizás no sabemos por dónde comenzar. Vamos a pedir que Dios venga a obrar en nuestros caminos, que el Señor venga a realizar allí lo sobrenatural, porque Dios es un Dios que responde, un Dios de misericordia, y vamos a recibir de esta fortaleza y de esta gran bendición sobre todo nuestro vivir. Pero también vamos a recibir hoy de parte de Dios una dirección muy poderosa por medio de su palabra. Vamos a estar meditando aquí en su palabra y Dios nos va a hablar algo muy poderoso dentro de nuestro corazón. Así que también finalizando esta oración, sería muy bueno que te quedes a escuchar aquello que Dios tiene para decirnos. Porque cuando oímos la palabra de Dios es la que fortalece nuestra fe. Es la que hace despertar aquella fe que estaba quizás dentro nuestro, pero quizás estaba allí dormida. Pero la palabra de Dios nos despierta, nos llena de ánimo, nos da aquella fortaleza para seguir luchando, para seguir hacia adelante. Por eso es muy importante escuchar lo que Dios tiene para decirnos por medio de su palabra, porque también Dios, a través de su palabra, nos da sabiduría y nos da inteligencia que viene de lo alto, aquella inteligencia y aquella sabiduría que nos prepara y nos capacita para cosas grandes y extraordinarias, y es lo que vamos a recibir hoy por medio de la fe. Pero vamos a comenzar orando a Dios, pidiéndole a Dios su misericordia, su gracia, entregándole a Él toda nuestra vida y nuestros caminos por medio de la fe, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, aquí estamos, Padre, presentándonos, Señor, delante de ti, reconociendo, Señor, cuánto necesitamos de tu ayuda, cuánto necesitamos, Señor, de tu misericordia, cuánto necesitamos, Señor, de tu gracia. Aquí estamos, Padre mío, buscando en ti, Señor, que el poder de Dios venga a cubrir, Señor, todo nuestro vivir, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, llenándonos de vida, llenándonos de fortaleza, llenándonos, Señor, allí de gran bendición sobre todo nuestro ser. En tus manos, Señor, queremos entregar todas nuestras luchas, nuestras necesidades. Pero antes, Padre mío, queremos agradecerte, Señor, por este nuevo día. Queremos darte gracias, Señor, por este nuevo amanecer, por esta posibilidad que hoy tenemos de estar aquí contigo, buscando, Señor, de tus fuerzas, buscando, Señor, de esta bendición, clamándote a ti, diciéndote, Señor, cuán importante eres para nuestra vida. Sabemos, Señor, que esta oportunidad que hoy tenemos es lo más valioso, Padre, para nuestras vidas. Tener esta posibilidad, Señor, de estar contigo, de hablar con el Señor, de poder recibirte, de poder, Señor, ver tu gloria obrando y manifestando en nuestros caminos. Realmente, Señor, esto es un privilegio para nosotros, Padre, porque nadie, sino el Señor, es el que puede transformar. Nadie, sino solamente el Señor, es el que puede dar la vida, es el que puede levantarnos, es el que puede librarnos, Señor, de todas estas situaciones las cuales hoy estamos atravesando, Dios, en nuestros caminos. Solo el Señor es el que puede llenarnos allí y cubrirnos de su luz, aquella luz que transforma, que restaura, que bendice, que libera. Solamente el Señor es el que puede derramar de esta fortaleza sobre todo nuestro ser. Derrámala, Padre mío. Derrama, Señor, de tu poder. Que en este momento, Señor, mientras estamos aquí orando, unidos, Señor, en esta fe, el poder del Espíritu Santo
pueda manifestarse aquí, Señor, de una manera poderosa y extraordinaria, sacando, Señor, todos aquellos tormentos espirituales, sacando, Señor, todo aquel mal que atormentaba nuestra vida, que atormentaba, Señor, a nuestra casa, a nuestra familia, que atormentaba, Señor, aquel matrimonio, aquellos males, Señor, que estaban allí atormentando el trabajo. Todo aquello, Señor, que nosotros estábamos realizando, había males, Señor, que estaban colocando allí tormentos, colocando, Señor, trabas, queriendo impedir que la bendición de Dios llegue a nuestras vidas. Pero si la luz del Señor se manifiesta, oh Dios, en nosotros, todas estas tinieblas, Señor, van a ser disipadas, van a ser arrancadas, Señor, por aquella luz, porque no hay nada más poderoso que el poder de Dios. Por eso, Padre, ayúdanos en este momento. Extienda, Señor, tus manos poderosas y levanta, Señor, aquellos que han estado allí enfrentando dolencias, malestares sobre su cuerpo. Hay personas, Señor, que han estado allí pasando momentos muy difíciles, días, Señor, muy duros, momentos, Señor, de pérdidas. Hay personas, Señor, que han estado allí atravesando un momento, Señor, que los males se han levantado de un lado y de otro lado. Y a veces uno, Señor, está allí sin saber cómo enfrentar a tantos males, cómo poder derrotarlos, cómo poder vencerlos, Señor, si nosotros no tenemos esta capacidad por sí solos. Por eso, Padre, es allí, oh Dios, donde entra la fe que el Señor nos ha dado, porque el Señor nos ha mostrado que a través de la fe, todos estos males nosotros vamos a poder vencerlos. Todos estos males, el Señor es el que los va a sacar de nuestras vidas, porque no va a ser, oh Dios, por la fuerza de nuestros brazos, va a ser, Señor, por el poder de tu Espíritu, que nosotros vamos a vencer todo aquel daño. Es por el poder de tu Espíritu, Señor, que todos estos daños, todos estos males, Señor, van a ser arrancados de nuestros caminos, de nuestro vivir. Es por tu poder, Señor, que toda esta situación va a ser transformada, que todos aquellos males van a ser disipados, van a ser arrancados. Obra, Padre mío, obra, Señor, con este poder grande y maravilloso que solamente hay en ti, oh Dios. Obra, Señor, de esta manera maravillosa, no tan solamente en nuestras vidas, sino también, oh Dios, sobre toda nuestra casa, sobre toda nuestra familia. Porque allí, Señor, en nuestra casa, en nuestra familia, es donde muchas veces, Señor, hemos enfrentado las mayores batallas contra tantos males, Señor, que se han levantado, contra tantos males, Señor, que han estado allí por detrás, generando, Señor, aquellos pleitos, generando, Señor, aquellas divisiones, generando, Señor, aquellos vicios, aquellos males, aquellas dolencias, aquella separación en el matrimonio. Hemos enfrentado, Señor, tantas batallas contra tantos males, Padre, y pedimos al Señor que por medio de la fe el Señor venga a entrar en esta batalla, que el Señor venga a luchar por nosotros, a mostrarnos, Señor, allí de tu liberación, a mostrarnos, Señor, de tu bendición, abriendo, Señor, las puertas que estaban cerradas, librándonos, Señor, de todos aquellos males que nos atormentaban, aquellos males, Señor, que quieren impedir nuestro progreso, nuestro avance. Que el Señor venga a sacar, oh Dios, todo aquel mal de nuestros caminos. Que el Señor venga a sacar, oh Dios, todo aquel tormento espiritual, aquellas debilidades, Señor, aquellos ataques del maligno que estaba aquí dentro de nuestra alma, causando, Señor, aquellos miedos, causando, Señor, aquella ansiedad, causando, Señor, aquella desesperación, porque no vamos a poder, Señor, vencer en esa vida si por dentro, Señor, estamos allí mal, decaídos, si por dentro, Señor, estamos allí invadidos de aquellos ataques del maligno que nos han hecho, Señor, desanimar, que nos han hecho, Señor, dudar, que nos han hecho, Señor, temer. Ah, Padre mío, saca, Señor, todo aquel mal. Levántanos, Señor, por dentro. Danos fortaleza, Padre. No nos dejes, Señor, allí decaídos. No nos dejes, Señor, allí sin ver tu gloria, sin ver, Señor, tu bendición sobre todo nuestro vivir. No permitas, Padre mío, que aquellos males
sigan prevaleciendo aquí dentro nuestro. Saca, Señor, todo aquel miedo. Saca, Señor, toda aquella duda, todo aquel desánimo. Saca, Padre mío, todos aquellos pensamientos negativos, todos aquellos sentimientos malos que han estado allí escondidos dentro de nuestro ser y que a veces, Señor, sin darnos cuenta, eran estos sentimientos negativos los que nos estaban impidiendo, Señor, de progresar. Pero límpianos, Señor, libéranos, Señor, allí con gran poder. Saca, Señor, todo aquel mal. Derrota, Señor, a todos aquellos espíritus malignos que han estado allí, Señor, levantándose en contra de nuestra casa, de nuestra familia. Derrótalos, Señor, allí con gran poder. Que estos males, Señor, no se queden de pie delante de tu autoridad. Que estos males, Señor, no se queden de pie delante, Señor, de tu manifestación. Porque solamente basta, oh Dios, un toque de tus manos sobre nuestra vida y todo, Señor, cambia. Y todo, Señor, se hace diferente. Toca, Señor, en nuestras vidas. Toca, Padre mío, en nuestro cuerpo. Y saca, Señor, todas aquellas dolencias, aquellos malestares. Saca, Señor, toda aquella enfermedad que estuvo allí prevaleciendo durante años. Sácala, Padre mío. Saca, Señor, también a todos aquellos males que estuvieron allí por detrás, causando, Señor, todo aquel daño, causando, Señor, todo aquel prejuicio sobre el cuerpo, ocasionando, Señor, estas dolencias, estos malestares. Saca, Señor, todo aquel espíritu perturbador, porque si estos males, Señor, son arrancados, si estos males, Señor, son expulsados de nuestras vidas, también, Señor, se irá todo aquel daño que estos males habían ocasionado, Señor, a nuestra vida, a nuestro cuerpo, a nuestra casa, a nuestra familia. Por eso, Padre mío, estamos aquí clamándote, pidiendo, Señor, por tu favor, pidiendo, Señor, por tu misericordia, para que la mano poderosa del Señor sea extendida, Señor, sobre nuestras vidas. Y con poder y con gran autoridad, el Señor comienza a obrar, el Señor comienza a restaurar, el Señor comienza a sacar todo aquel daño para siempre. El Señor comienza a levantarnos allí con gran poder, porque lo que necesitamos ver, Señor, son tus maravillas, las maravillas del Señor, obrando en nuestro cuerpo, obrando allí en nuestra familia, restaurando, Señor, allí completamente, expulsando, Señor, todo aquel daño, sacando, Señor, todas aquellas perturbaciones que estaban allí atormentando nuestro vivir, a nuestra casa, a toda nuestra familia, a cada persona por el cual estamos aquí orando y pidiendo en este momento, porque oramos, Señor, para que la misericordia del Espíritu Santo venga a alcanzar, oh Dios, a cada familiar, a cada persona, Señor, por el cual en este momento estamos aquí clamando, pidiéndole al Señor la ayuda, la misericordia, que el poder del Espíritu Santo venga a visitarlos allí a donde ellos estén, Señor. Alcánzalos, Padre. Visítalos, Señor, allí con tu gran poder y quita, Señor, todo aquel mal que estaba allí perturbando la vida de los hijos. Que aquellos hijos, Señor, que han estado allí en rebeldías, en malos pasos, en malos caminos, el Señor venga a librarlos. El Señor venga a disipar todo aquel mal, toda aquella perturbación, Señor, que estaba allí sobre su vida, sobre su alma. Porque ciertamente, Señor, si están así de esa forma, es porque había males, Señor, que estaban allí atormentándoles, atormentando sus pensamientos, atormentando su alma, colocando, Señor, aquellas ideas malignas. Pero pedimos, Señor, para que tu misericordia los venga a alcanzar, para que el poder del Espíritu Santo los venga a cubrir en ese momento, y el Señor venga a disipar todo aquel daño, y el Señor venga a sacar, oh Dios, todo aquel mal que los estaba allí atormentando, todo aquel mal, Señor, que estaba allí causando aquellas agresiones, aquel nerviosismo. Que el Señor venga a sacar, oh Dios, aquel mal que estaba colocando aquellas ideas malignas. Ah, Padre mío, nosotros oramos, Señor, de todo corazón, porque no queremos ver, Señor, nuestra familia, a los nuestros, Señor, siendo atormentados por aquellos males. No, Padre, no podemos verlos, Señor, de esa forma y resignarnos. Por eso, Padre,
Nos levantamos en este momento en oración, en aquel espíritu de la fe, Señor, de saber que tú eres un Dios que todo lo puede, de saber que tú eres un Dios de misericordia, de saber, oh Dios, que tú eres el Dios que tiene todo el poder y la autoridad. Todo el dominio, Señor, está bajo de tus manos, Señor. Por eso, Padre, escucha nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra súplica. Ten compasión, Señor. Mira, Señor, para ese deseo que hay dentro de nuestro corazón. Mira, Señor, para este deseo que hay dentro nuestro de querer ver tu gloria, de querer salir, oh Dios, de esta situación. Mira, Señor, este deseo que hay dentro nuestro de querer revertir, oh Dios, todas estas luchas que estamos atravesando. Mira, Padre mío, el Señor sabe, oh Dios, cuánto confiamos en ti. El Señor sabe, Padre mío, que cada día estamos aquí, Señor, orando, perseverando, invocando a tu nombre, pidiéndole al Señor la ayuda, la misericordia, la gracia. El Señor lo sabe. Manifiesta, Señor, de tu poder y transforma, Señor, allí la vida de los hijos, de los nietos, alcanzándolos, Señor, en este momento, allí a donde ellos estén. Quizás están aquí en casa, o quizás estaban allí en sus trabajos, en la escuela, o quizás hasta en otro país, en otra ciudad. Pero a donde ellos estén, Señor, alcánzalos allí con tu gran poder y hace esta obra completa. Hace esta obra, Señor, maravillosa. Esta obra, Señor, de la gran transformación, sacando, Señor, aquel corazón duro, sacando, Señor, aquella dureza que había en el corazón. Porque a veces, Señor, nosotros, como seres humanos, Padre, tenemos aquel orgullo, aquella soberbia. Y así, oh Dios, en un tiempo también nosotros estábamos duros para entregarnos a ti. Estábamos allí, Señor, necios para confiar en tu poder. Pero llegó un momento, Señor, que el Espíritu de Dios quebrantó aquel corazón, aquella dureza que había dentro nuestro. Y nosotros, Señor, nos hemos entregado a ti. Hemos entregado nuestra confianza, nuestra esperanza. Hemos abierto nuestro corazón y el Señor pudo entrar en nuestras vidas. Así, Señor, te pedimos también que el Señor venga a hacer esta obra sobre toda nuestra familia, sobre todos los hijos, sobre todos los hermanos, sobre los padres, sobre el matrimonio también, Señor. Porque el Señor sabe, oh Dios, que aquella mujer, que aquel hombre, Señor, que quizás hoy está aquí orando, a veces, Señor, tienen a su marido, a su mujer, que no quieren abrir su corazón para ti, que están allí, Señor, duros, con un corazón cerrado, para confiar, Señor, en tu misericordia, para abrir ese corazón para ti. Pero nosotros te pedimos, Señor, toca allí en ese corazón, toca, Señor, allí en sus vidas, y saca, Señor, toda aquella dureza. Y si había males, Señor, allí por detrás, impidiendo, Señor, que ellos abran su corazón, atormentándolos, Padre mío, para que ellos cierren allí su corazón para tu palabra, para tu voz. Que, Señor, venga a sacar, oh Dios, a todos aquellos espíritus atormentadores, a todo aquel mal, Señor, que quería impedir que nuestra familia se entregase a ti, abriese el corazón para ti. Saca, Señor, toda aquella dureza y aquellos espíritus que estaban allí causando todo esto. Quita, Señor, todo aquel daño, Padre, y que a través de tu misericordia, Señor, toda nuestra familia venga a ser transformada, Señor, por tu gran poder. Que ellos puedan ver, Señor, tu misericordia, que ellos puedan recibir del amor de Dios allí dentro de todo su corazón, llenando sus vidas, llenando sus almas, porque es todo lo que necesitamos, Señor. Necesitamos recibirte aquí, dentro de nuestro corazón. Es aquí, Señor, dentro nuestro, a donde el Señor quiere reinar, a donde el Señor quiere habitar. Y es aquí, Señor, dentro nuestro, que nosotros te pedimos, Señor, reina en nuestras vidas. Entra, Padre mío, porque, Señor, estando aquí, la tristeza se va, el desánimo se va, aquella soledad que sentíamos, no porque estábamos, Señor, solos físicamente, porque muchas veces, Señor, estábamos allí acompañados de tantas personas, Señor, que nos aman, pero aún así, Señor, sentíamos
aquella soledad, aquel vacío en nuestro interior. Pero te pedimos, Padre, entra, Señor, aquí dentro de nuestro ser y llena, Padre, llena nuestro corazón, nuestra alma. Llénanos, Señor, allí de tu fortaleza. Llénanos, Señor, allí de tu gracia. Danos, Señor, aquella luz que necesitamos a cada día para poder ver, Señor, todo con claridad. Porque los males, Señor, también intentan de una forma o de otra hacernos caer, Señor, en aquellas trampas, en aquellos engaños que el mal ha preparado. Pero solamente, Señor, es el que nos puede librar de todo esto, guiándonos, hablándonos, mostrándonos, Señor, tu dirección, mostrándonos, Padre mío, a dónde estaban aquellas trampas del mal, para que nosotros no vengamos a caer en ellas. Líbranos, Padre mío, de todas aquellas acechanzas del maligno. Líbranos, Señor, de todos aquellos ataques del mal que de una forma o de otra han llegado a nuestra vida. Porque a veces, Señor, estas acechanzas del mal llegan por palabras negativas que el mal envía a través de personas, a veces conocidas, a veces desconocidas, pero a través de esas palabras el mal intenta causar aquel daño en nuestro corazón, en nuestra alma, desanimarnos, hacernos desistir, hacernos bajar los brazos. Pero te pedimos, Señor, danos fuerzas, protégenos, Padre mío, como lo dice tu palabra, que el Señor es un escudo alrededor de aquellos que confían en ti, de aquellos que creen en ti. El Señor es un escudo que nos guarda, que nos protege, que nos libra de todos aquellos ataques del maligno. Líbranos, Padre mío. Danos, Señor, esta protección. Danos, Señor, esta coraza de la fe, para darnos, Señor, esta osadía, esta valentía que necesitamos para enfrentar, Señor, a todos estos desafíos sin temer, sin desanimar, sin decaer. Danos, Señor, la fortaleza que necesitamos a cada día para no desistir, para no dejarnos intimidar, Señor, por estos males, pero que dentro, Señor, de nosotros, el Espíritu del Señor es el que venga a levantarnos, es el que venga a fortalecernos, a llenarnos allí de gracia, a darnos, Señor, allí sabiduría, dirección en todos nuestros caminos, a capacitarnos, Señor, a cada día. Necesitamos, Señor, estar capacitados por el Señor, porque hay muchas cosas, Señor, que nosotros no somos capaces, Señor, de poder hacerlos. Hay muchas cosas, Señor, que necesitamos hacer, pero no hay aquella capacidad dentro nuestro. Pero sabemos, Señor, que todas las cosas vienen de parte de ti, y el Señor es el que nos va a capacitar, dándonos sabiduría, dándonos dirección, inteligencia, dándonos aquella templanza, aquella benignidad, aquella bondad, aquella fe, aquel amor, dándonos el Señor todo aquello bueno que nosotros necesitamos para seguir, oh Dios, hacia adelante, viendo, Señor, tu misericordia, viendo las bendiciones del Señor, obrando, Señor, allí en todas nuestras vidas. Ah, Padre mío, toma en tus manos, Señor, todos nuestros pedidos. Toma en tus manos, Señor, nuestras oraciones, nuestras súplicas. Toma en tus manos, Señor, el trabajo, la economía. Que aquellos, Señor, que hoy estaban allí pasando momentos difíciles en su economía, porque quizás se han quedado allí desempleados, porque quizás, Señor, el negocio que tenía no estaba funcionando bien. Algunos, Señor, estaban allí en sus trabajos, pero no estaban, Señor, allí pasándola muy bien. Estaban allí en un ambiente, Señor, muy negativo, muy malo. Pero oramos, Padre mío, para que el Señor venga a bendecirlos también allí, en todo su trabajo, en toda su economía. Que el Señor venga a bendecirlos, que el Señor venga a colocar allí su mano poderosa para darle, Señor, el progreso, el avance, para que así, Señor, de esa forma, aquellos, Señor, que hoy estaban desempleados, una puerta de trabajo, Señor, se abra y puedan llevar, Señor, lo mejor allí para sus familias. Y que aquellos, Señor, que tenían ya su negocio, que el Señor venga a bendecirlos, que el Señor venga a abrir las puertas, Señor, para que lleguen nuevos clientes, para que el Señor venga a darle allí el progreso, el avance, para que el Señor venga a darle aquella visión que ellos necesitan para salir de aquella situación.
Toma en tus manos, Padre, porque en todas las cosas, Señor, que nosotros realizamos y en toda nuestra vida, nosotros vamos a glorificarte en cada bendición, en cada libramiento, en cada bendición y en cada testimonio, Señor. Vamos a glorificar a tu nombre por tus maravillas, porque el Señor nos escucha, porque el Señor nos ha alcanzado allí a través de su gran misericordia y nos levanta y nos llena allí de su luz. Por eso, Padre, queremos glorificarte, exaltar, oh Dios, a tu nombre. Queremos, Señor, confesar, oh Dios, que tú eres nuestro Dios y nosotros somos tus hijos, que el Señor es el que nos guía y nosotros somos, Señor, tus ovejas. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Señor, por tomar en tus manos toda nuestra vida, nuestra familia, a cada familiar, Señor, por el cual estuvimos aquí clamando. Lo entregamos, Señor, allí en tus manos. Aquellos familiares que estaban allí en el extranjero, en otra ciudad, en otro país, tómalos, Señor, allí en tus manos. Y que el Señor también venga a guardarlos, a librarlos, Padre mío, porque no es fácil, Señor, estar lejos allí de su nación, de su patria, de su familia. No es fácil, Padre mío, pero ayúdalos, Señor, guardándolos, librándolos, protegiéndolos. Si algún familiar estaba allí, privado de su libertad, que el Señor tenga misericordia de ellos, Señor, y que el Espíritu Santo le venga a dar la oportunidad de que ellos puedan ser libres, Señor, de todo aquel mal que los atormentaba. Líbralos, Padre mío, con tu gran poder. Tómalos en tus manos. Guarda, Señor, a toda nuestra familia. Guarda nuestros caminos, nuestro futuro. Guarda, Señor, este día, porque lo entregamos a ti. Y declaramos, Señor, por la fe, la victoria, la bendición del Espíritu Santo sobre todas nuestras vidas. Lo determinamos, lo afirmamos, Señor, por la fe. Y recibimos, Señor, de esta gran bendición para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y si crees en esta gran bendición, escribe aquí en los comentarios: yo recibo, Señor, de tu bendición. En el nombre de Jesús. Que así sea por la fe. La bendición de Dios y la luz del Espíritu Santo está aquí sobre toda nuestra vida. Nosotros vamos a continuar orando en este momento, pero vamos a hacer una pausa y vamos a meditar ahora en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que fortalece nuestra fe y es la que nos da la dirección que hoy necesitamos. ¿Qué será lo que Dios nos va a hablar en este día? ¿Qué será lo que Dios tiene para decirnos a través de su palabra en este momento? Lo vamos a descubrir ahora a través de su palabra y después vamos a continuar con nuestra oración. Acá en el libro de Lucas, capítulo 5, el versículo 1, dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Fíjate qué maravilloso que es esto. Las multitudes de las personas estaban allí alrededor de Jesús solamente para escuchar hablar lo que Jesús tenía para decirles. Muchas veces cuando Jesús hablaba por medio de parábolas, pero siempre Jesús cuando él hablaba siempre con una verdad. Y a veces la verdad es fuerte, a veces la verdad es muy dura, pero la verdad es la única que nos puede librar. Quien es sabio no se enoja con la verdad. El que es sabio toma la verdad y con la verdad corrige su vida. Pero aquel que es necio, cuando ve la verdad, se molesta, se enoja y piensa que todos están mal menos él, que hasta la misma verdad está equivocada, pero no él. Pero eso solamente demuestra la necedad que hay en aquella persona. ¿Y cuál es esta verdad de la que nosotros estamos hablando? ¿Cuál era la verdad que Jesús él hablaba? Aquella verdad es la única verdad, que es la palabra de Dios, que es aquello que viene de la boca de Dios. La palabra de Dios es verdadera y nosotros lo podemos comprobar, porque la única que se ha cumplido y la única que se va a cumplir
y la que va a seguir cumpliéndose. Y como decíamos recién, esto es algo que cada uno de nosotros podemos comprobar si la palabra de Dios es verdadera. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Siguiéndola, siguiendo la dirección que la palabra de Dios da. Si seguimos la dirección que Dios da por medio de su palabra, ahí vamos a comprobar si se cumple o no se cumple. Pero si se ha cumplido hasta el día de hoy, va a seguir cumpliéndose siempre. Lo que nosotros necesitamos a veces es la decisión para seguir la palabra de Dios. Que a veces que lo que más cuesta no es que la palabra de Dios se cumpla. A veces lo que más cuesta es que nosotros tomemos la decisión de seguir lo que Dios nos enseña. En este caso, en este día cuando Jesús le estaba hablando y la multitud se había agolpado allí alrededor de Jesús, al haber tanta gente alrededor de Jesús y Jesús estando allí a la orilla de la playa, Jesús, él tomó una decisión. Jesús vio que habían 2 barcas allí cerca de la playa y la idea de Jesús era subir a una de esas barcas para que, alejándose un poco de la orilla, Jesús se le iba a hablar allí desde la barca y el viento que venía desde el mar iba a ser como si fuese unas bocinas, llevando la voz de Jesús, así toda aquella multitud que estaba allí alrededor en la playa pudiese escuchar muy bien lo que Jesús se le estaba hablando. Estas barcas tenían dueño. ¿Y quién será que eran los dueños de esta barca? Esto es lo que vamos a saber ahora, porque de aquí es donde viene la historia y el mensaje poderoso que Dios nos va a enseñar en este día. Vamos a ver cómo dice aquí la palabra de Dios. En el versículo 2, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase a tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Vamos a hacer una pausa en esta lectura y vamos a ir entendiendo lo que Dios nos va mostrando. Uno de los dueños de estas barcas era Pedro, aquel que después iba a ser uno de los apóstoles de Jesús. Pero también quien trabajaba allí en aquellas barcas era Juan y sus hermanos, que también ellos fueron también apóstoles de Jesús. Pero en este momento ellos no conocían a Jesús. Ellos no sabían quién era Jesús. Era la primera vez que ellos estaban viendo a Jesús. Y fíjese qué maravilloso que es esto, porque parecía que era algo casual, que justamente Jesús él estaba allí y justamente se lo encontró a ellos. Pero en la realidad, en la obra de Dios y en el obrar de Dios, no hay casualidades. Todo lo que Dios hace, lo hace por una razón, lo hace por un motivo, por una causa. Si hoy nosotros estamos aquí, escuchando la palabra de Dios, abriendo nuestro corazón para Dios, no es por casualidad. Si hemos escuchado la voz de Dios hablándonos y por escuchar la voz de Dios hemos decidido acercarnos a Él, abrir nuestro corazón para Él, no es por casualidad. Dios nos ha estado llamando. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. No estamos aquí por casualidad. Aunque quizás sea la primera vez que uno esté aquí escuchando este mensaje, escuchando esta oración, quizás sea la primera vez de uno aquí en este canal escuchando estas oraciones y este mensaje. Y si es así, me gustaría que me lo hagas saber aquí en los comentarios. Y de paso, si quieres hacerme saber también de qué país es donde nos estás escuchando, también sería muy bueno. Pero fíjese, no es casualidad que estamos aquí, porque es Dios el que nos ha llamado. No era casualidad que Jesús él estaba allí en la barca de Pedro. Exactamente Dios estaba allí a donde necesitaba estar, porque Pedro venía de haber trabajado toda la noche y no había podido sacar ni siquiera un solo pescado. Imagínate qué frustración tenía este hombre de haber estado allí toda la noche trabajando, con herramientas profesionales, teniendo todo el conocimiento que él tenía, en un mar tan grande como estaba allí,
y no haber podido sacar ni siquiera un solo pescado. Imagínate la frustración que sentía. Imagínate lo mal que se sentía. Pero estas cosas pasan cuando hay males allí que están atormentando la vida de uno. Cuando son los males que están allí sobre la vida de uno, a veces, aunque uno lo intente, se esfuerce y sepa cómo hacer las cosas, a veces las cosas salen mal. Y es allí a donde uno se va frustrando y uno va diciendo, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no puedo progresar? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Qué es lo que me está faltando? Lo que está faltando es la bendición de Dios. Porque si uno está haciendo las cosas bien, esforzándose, trabajando, colocando todo su empeño y las cosas no están saliendo bien, entonces el problema ya no está en uno, sino el mal que está allí persiguiéndolo a uno. Y lo que uno debe hacer en aquellos momentos es abrir sus ojos espirituales y buscar a Dios, llamar la luz de Dios, pedir la bendición de Dios, decir: Señor, bendice mi vida. Saca, Señor, todo aquel mal que perturbaba mis caminos, todo aquel mal que atormentaba allí mi casa, mi familia y lo que estaba allí trabajando. Saca, Señor, todo aquel mal. Que la bendición de Dios esté aquí sobre mi vida. Esta era la bendición que Pedro estaba necesitando en aquel día también. Y cuando Jesús lo vio, Jesús lo encontró que estaba allí con aquella frustración, limpiando las redes, recogiendo todo, acomodando todas sus cosas, porque ya se iba a ir para su casa. Pero Jesús en aquel momento fue que se le apareció, se subió a su barca y Jesús le pidió que apartase la barca unos metros allí de la orilla de la playa, y desde allí, sentado en la barca de Pedro, Jesús se le estaba enseñando a toda la multitud. Y mientras tanto todo eso, Pedro estaba sentado allí al lado de Jesús. No sabía Pedro quién era Jesús, pero estaba allí escuchándolo hablar. Pero Pedro se dio cuenta que Jesús no era cualquier persona. Desde el momento cuando Jesús le pidió prestado su barca, Pedro se dio cuenta que quien estaba hablando allí con él no era cualquier persona. Había algo diferente en Jesús. Y Pedro lo pudo percibir. Aunque no lo entendía todo, aunque no sabía por qué Jesús le estaba pidiendo su barca, pero sin entenderlo todo, abrió su corazón para Jesús. Y aquí Dios nos muestra algo muy importante también para nosotros. Nosotros no lo vamos a entender todo ahora, en un primer momento. Nosotros no vamos a entender todo en el primer día que nosotros tenemos nuestra primera oración o la primera vez que nos acercamos a Dios. No lo vamos a entender todo. Hay muchas cosas que vamos a ir entendiéndola con el tiempo. Pero lo que nosotros tenemos que saber, que si nosotros tenemos la certeza de que Dios es real, que su palabra es real, entonces tenemos que abrir nuestro corazón para Dios, para seguir su dirección. Aunque muchas cosas quizás hoy no la entendamos, pero es allí donde entra la confianza, que a veces sin entenderlo, lo seguimos haciendo, seguimos la dirección, porque ahí es donde entra la confianza en Dios. No sabemos muy bien muchas cosas, quizás no entendemos por qué Dios nos pide de hacer ciertas cosas, pero por el hecho de que confiamos en Él, la hacemos aún sin entenderlo. No significa que nunca lo vamos a entender. Al contrario, lo vamos a entender con el tiempo, y Dios quiere que nosotros lo entendamos. Pero antes de poder entenderlo, es necesario confiar en Dios, sabiendo que Dios es poderoso, sabiendo que Dios no va a fallar, sabiendo que Dios no es hombre para mentir, para estafar, para engañar. Pedro estaba confiando en Jesús en aquel momento, porque tenía Pedro excusas para decir: no, mira, no te puedo prestar mi barca porque estuve una mala noche, no pude trabajar y necesito volver a mi casa a ver qué voy a hacer de mi vida y de dónde voy a sacar para comer. Pedro podía haber tenido muchas excusas para darle a Jesús, pero prefirió confiar en Jesús. Y allí estaba Pedro sentado con Jesús en la barca. La Biblia no dice lo que Jesús le estaba hablando en aquel momento, pero quizás Jesús estuvo allí hablando 1 hora, 2 horas, 3 horas,
y Pedro sentado allí al lado de Jesús. Cuando Jesús terminó de hablar lo que tenía que hablar con toda la multitud y también con Pedro, Jesús se dirigió a hablarle a Pedro y le dijo lo siguiente. En el versículo 4 dice así: Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Qué maravilloso que es esto, qué extraordinario que es. Acá nosotros vemos la importancia que hay de que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Y no es mentira cuando la propia palabra de Dios dice que la fe viene, la fe se despierta, la fe se alimenta, la fe se fortalece cuando nosotros escuchamos y escuchamos la palabra de Dios. Si en aquel momento Pedro no hubiese escuchado aquella prédica o lo que Jesús le estaba enseñando allí desde la barca en aquel día, no se hubiese despertado la fe dentro de él. No se hubiese despertado aquel espíritu de fe dentro de Pedro. Pero era necesario que él escuchase primero la palabra de Dios para que se despierte esa fe, esa confianza, ese creer. Por eso es que es muy importante que nosotros a cada día escuchemos la palabra de Dios. Por eso es que nos tomamos este tiempo para hablar la palabra de Dios, para que se despierte esa fe. A veces muchos no lo pueden comprender, a veces muchos no lo llegan a entender, lo importante que es escuchar la palabra de Dios. Y a veces, pensando que no es necesario, muchos omiten escuchar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es la que nos fortalece. Si Pedro no hubiese escuchado lo que Jesús tenía para decir en aquel día, su fe no se hubiese despertado, su fe no se hubiese fortalecido, porque Jesús le dio una orden clara, directa. Jesús le dijo: Pedro, vuelve otra vez al mar, boga mar adentro y echa tu red al lado derecho. Fíjese lo que Jesús le estaba diciendo: vuelve otra vez y lo vas a hacer de esta forma. Si la fe de Pedro estaba allí debilitada todavía o apagada, la respuesta de Pedro hubiese sido: no, Señor, es imposible. La mejor hora de pescar es en la noche, es en la madrugada. Y si en la madrugada, en la noche, no llegué a pescar nada, menos ahora que está a la plena luz del día, es imposible. Si Pedro tuviese su fe apagada, esta hubiese sido su respuesta, una respuesta normal, una respuesta basada en lo normal, en lo cotidiano, en lo humano. Pero como la fe se había despertado dentro de Pedro por escuchar la palabra de Dios, cuando Jesús le dijo: Pedro, ve al mar, echa tu red al lado derecho, la respuesta de Pedro fue distinta. Ya no fue una respuesta normal, sino fue una respuesta de una persona que estaba allí encendida en la fe, con una fe fortalecida, con su fe allí fuerte en Dios. Porque Pedro le dijo a Jesús: Señor, he estado toda la noche pescando, he estado toda la noche allí trabajando, y sé que la mejor hora de pescar no es durante el día, sino es en la madrugada, en la noche, pero por tu palabra, por lo que tú estás diciendo, porque hace rato te acabo de oír y escuché esa palabra que dijiste, me fortaleció, me levantó, creyendo en tu palabra. Si tú me estás diciendo que vayas ahí y echa al lado derecho, lo voy a hacer confiando en tu palabra. Y así lo hizo. La fe estaba fuerte dentro de Pedro. Esto es algo extraordinario, esto es algo maravilloso. Nuestra fe se fortalece también hoy por escuchar esa palabra. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí escuchando esta palabra, la fe nuestra se está fortaleciendo? Me gustaría que lo dejes aquí en los comentarios y escriba: mi fe se fortalece, en nombre de Jesús. Y vamos a seguir leyendo lo que dice acá, en el versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces
y su red se rompían. Qué fuerte que es esto. Pero mire qué detalle tan importante. Y habiéndolo hecho. Porque una cosa es decir que uno va a hacer y otra cosa es cuando uno va y lo hace. Nosotros tenemos que decir a Dios también qué es lo que vamos a hacer. Si estamos dispuestos a confiar, a seguir su palabra, decirle a Dios que vamos a buscarlo, que vamos a orar. Tenemos que decirlo. Pero más importante todavía es hacerlo. Porque el decir es un compromiso, pero el hacerlo es cumplir aquel compromiso. Y cuando uno asume y uno cumple lo que está diciendo, como dice aquí la palabra de Dios, Pedro lo hizo y en aquel día encerró cualquier cantidad de peces. ¿Dónde estaba la diferencia? El mar era el mismo, el barco era el mismo, las redes eran la misma, los hombres eran lo mismo. Entonces, ¿dónde estaba la diferencia? ¿Qué es lo que cambió para que ahora sí pudiesen haber sacado aquella pesca tan grande? ¿Y por qué no en la noche? ¿Qué es lo que cambió? Lo que cambió es que la bendición de Dios estaba allí sobre ellos. La bendición de Dios estaba allí sobre su vida. Uno puede esforzarse, uno puede ser lo mejor en lo que uno hace, uno puede colocar todo el empeño de su vida en lo que uno está haciendo, pero si la bendición de Dios no está sobre uno, está faltando lo más importante, está faltando lo fundamental. Por eso es que en nuestra vida nosotros podemos ser esforzados, trabajadores, haber dado lo mejor, porque cuántos padres se han esforzado para dar lo mejor a sus hijos, criarlos de la mejor forma, enseñarles lo mejor, y lamentablemente hoy en día están allí luchando con aquellos hijos que están allí en los vicios, en las drogas, lamentablemente. Y ahí uno se da cuenta que no alcanza solamente con uno ser el mejor, esforzarse, dedicarse. Necesita uno algo más, lo más importante, y es que la bendición de Dios esté sobre de uno. Y es lo que nosotros necesitamos buscar. Es lo que Pedro entendió en aquel día. Pedro entendió esto, que no alcanzaba solamente con todo ese esfuerzo, con toda su capacidad. Lo que él necesitaba era que la bendición de Dios esté allí sobre su vida. Y para que la bendición de Dios esté sobre su vida, él necesitaba estar dispuesto a seguir la dirección que Jesús le iba a dar. Y para que él pudiese seguir la dirección que Jesús iba a dar, necesitaba primero que su fe esté fortalecida, que su fe se despierte, porque todos tenemos fe, pero la fe de muchos quizás está todavía dormida. Y para que la fe se despierte, es muy importante escuchar la palabra de Dios, lo que Dios tiene para decirnos, porque en nuestra fe fortalecida vamos a estar allí preparados, dispuestos a seguir la dirección que Dios nos da. Y si estamos dispuestos a seguir la dirección que Dios nos da, entonces sobre nuestra vida va a estar la bendición de Dios. Y vamos a ver lo sobrenatural como ellos lo vieron en aquel día, porque sacaron cualquier cantidad de peces, llenaron 2 barcas de grandes peces. Ellos se quedaron allí sorprendidos. Pero en aquel momento Jesús lo miró a Pedro y le dijo: Pedro, no tengas miedo. A partir de hoy vas a ser pescador de almas, pescador de personas. Ya no más pescador de peces. Ahora vas a ser pescador de hombres. Vas a salvar vidas. Qué fuerte que es todo esto. Nunca se imaginó Pedro que esto iba a suceder en aquel día. Nunca se imaginó. Nunca imaginó encontrarse a Jesús como lo encontró, ni en aquel día. Pero se lo encontró. No fue casualidad. Cuando Jesús se apareció en nuestra vida tampoco fue casualidad. Es en el momento exacto. Pero cuando vemos a Dios acercándose, hablándonos, tenemos que estar dispuestos a abrir nuestro corazón para que Él pueda entrar y Él pueda obrar allí en todos nuestros caminos. ¿Confías en esto? Vamos a orar entonces y a pedirle a Dios que el Señor venga a fortalecer nuestra fe. Padre mío,
Aquí estamos, Señor, continuando en esta oración. Pero te pedimos, Señor, ahora, que tu palabra, Señor, que hemos escuchado, y que tu palabra, Señor, que a cada día vamos a escuchar, despierte, Señor, dentro nuestro, aquella fe, Señor, que estaba allí dormida, aquella fe, Señor, que se había debilitado. Que, Señor, venga a despertar, Señor, aquella fe, porque es a través de la fe, Señor, con una fe fortalecida, con una fe encendida, es que nosotros vamos a estar dispuestos a creer en tu palabra, a seguir tus pasos, a seguir tu dirección y a creer, Señor, en lo sobrenatural. Con una fe fortalecida es que nosotros vamos a ver, oh Dios, el obrar de Dios en todos nuestros caminos. Por eso te pedimos, Padre, levántanos, fortalécenos, Señor, llénanos, Señor, de vida, llénanos, Señor, de aquella fortaleza, de aquella fe, para que cada día, Señor, y ante cada desafío que nos toque enfrentar, nosotros podamos ver la mano poderosa del Señor obrando, restaurando, transformando, liberándonos, mostrándonos, Señor, allí sus maravillas. Creemos, Señor, y confiamos que por la fe recibimos de esta fortaleza. Y te agradecemos, Señor, porque el Señor es el que nos escucha, porque el Señor es el que nos guarda, porque el Señor es el que está aquí con nosotros, llenándonos de vida, llenándonos de gran bendición. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor, por esta victoria. Gracias, Señor, por esta gran bendición. La recibimos para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria del Espíritu Santo. Que así sea por la fe. Amén y bendito sea el Señor. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te guarde, y te pido que compartas esta oración con todas aquellas personas que puedas compartirlo, y no te olvides de dejar un me gusta, un like acá en ese video. Mañana vamos a estar una vez más aquí buscando de Dios tempranito y entregando nuestra vida en las manos de Él. Un fuerte abrazo. Te quiero mucho.